Buenos días, bienvenidos, yo soy Salvador Ávila. Nuevamente nos encontramos en la Coparmex Sonora Norte con la anfitrionía de Eduardo Lemmenmeyer. Eduardo, gracias por recibirnos nuevamente. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este cierre de curso. Estamos cerrando el curso de formación de procedimientos electorales, curso que se organiza con la participación del Colegio de Profesionales del Periodismo, Coparmex Sonora Norte, INE, el ITIES, Sonora Ciudadana y la Universidad de Sonora. Para cerrar este ciclo de conferencias, este ciclo de análisis, tenemos al maestro Odrasir Espinosa, quien es abogado de Sonora Ciudadana, es activista social, participa en medios y es una persona, un conocedor del tema de transparencia. Y cerramos la participación en este curso con Odrasir con el tema de máxima transparencia. Odrasir, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias Eduardo por recibirnos aquí y es un gusto poder compartir algunas reflexiones acerca de la transparencia. ¿Por qué hoy el tema de la transparencia, junto con el tema del combate a la corrupción, es un tema que está en boca de todos? Yo creo que la sociedad está en un proceso de empezar a empoderarse, empezar a ver cuáles son sus derechos y empezar a hacerlos efectivos. Entonces lo importante es que al saber que tiene un insumo como la transparencia, como una herramienta que le puede dar esos resultados, pues evidentemente se está poniendo de moda, dicen por ahí, y más que si vemos una serie de escándalos a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local, que involucra al gobierno, a los gobernantes en ese tema, pues evidentemente la gente quiere saber más. Entonces, si la transparencia y las cuestiones de corrupción y que ahora los nuevos sistemas que se quieren implementar, pues evidentemente la gente empieza a buscar qué significa tener un Estado transparente, qué significa el derecho al acceso a la información y sobre todo, cómo lo puede hacer efectivo. ¿Es la transparencia un elemento fundamental para fortalecer un sistema democrático? Totalmente, la transparencia. Si no hay transparencia, no hay democracia. Yo creo que la importancia de la transparencia radica en que el Estado asume compromisos de poderle decir a la gente qué es lo que hace con el recurso público, qué es lo que hace en sus funciones, y eso da la posibilidad de que el Estado pueda adquirir legitimidad o, al contrario, si no se es transparente, pues evidentemente la gente empieza a desconfiar de cómo ejercen los recursos, empieza a desconfiar si el Estado está cumpliendo con sus funciones, y pues tenemos una serie de resultados donde la gente considera que existan esquemas de corrupción, impunidad, etcétera, etcétera. Entonces, si lo puedes ver de los dos sentidos, si la transparencia se ejerce, la transparencia existe, se puede visualizar un Estado más democrático. Si no existe, pues vas a ver lo contrario, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos obligados en tema de transparencia y rendición de cuentas? Todos los que estén ejerciendo un recurso público, todos aquellos que tengan atribuciones por ley de realizar una actividad del Estado, y evidentemente todos aquellos que participen en alguna forma en el ejercicio gubernamental. ¿Por qué? Porque como ciudadano también puedo participar en el apoyo del cumplimiento de algún objetivo del Estado y voy a recibir recurso público y también puedo ser sujeto a la transparencia, ¿no? Comparativamente a nivel nacional, como está Sonora ahora en sus sujetos obligados en el tema de transparencia y rendición de cuentas. En cuanto a estadísticas, sería muy difícil poderlo sopesar o poderlo analizar, porque es dependiendo qué área te refieres. Cuando te hablas de Estado, puedes hablar desde el Poder Judicial del Estado, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Va a depender desde qué óptica lo tengamos, pero la realidad es que si vas a hacer un estudio, pues más que el aspecto de un número, yo creo que tenemos que ver cómo los servidores públicos atienden la transparencia. Si tú te vas ¿Los servidores públicos atienden la transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Sonora? No todos. La realidad es que tú vas y desafortunadamente hay un gran desconocimiento del tema del acceso a la información, hay un gran desconocimiento de sus responsabilidades como servidores públicos ante el acceso a la información, y por lo tanto evidentemente mucha gente no le tiene confianza al servidor público y pues se sienten desilusionados por muchos ejercicios de lo que es el acceso a la información. Yo creo que la tendencia es no únicamente de ponerle un número de cuántas solicitudes de información ha contestado o cuántas información ha proporcionado el Estado, sino más bien cómo el Estado está promoviendo que exista el derecho al acceso a la información. Eso por un lado, la promoción del Estado a informar a la ciudadanía que tienen un derecho humano, de acuerdo a las recientes reformas constitucionales, a la información. Pero acabas de tocar un punto muy importante. ¿Qué nuevo ciudadano o qué tipo de ciudadano se requiere para que exciten los órganos correspondientes en busca de información? Se tiene que tener un ciudadano, primero, informado. Y aparte, si le interesa a la persona. Yo creo que ahí es donde viene el segundo punto, ¿no?
tiene que estar informado, pero también tiene que saber la utilidad que tiene el derecho al acceso a la información. Uno de los grandes problemas que ha pasado, y no nomás en México, es a nivel internacional, que de repente creímos que el acceso a la información iba a ser la panacea en el ejercicio de los derechos. Sin embargo, se fue dando cuenta la gente que no era de gran utilidad para sus intereses, y eso provocó que hubiera un atargamiento de la utilidad del derecho al acceso. O sea, ya dijo la gente, bueno, ¿de qué me sirve tener la información del presupuesto? O sea, ¿de qué voy a hacer con él? Cuando se le empezó a decir al ciudadano que se puede empoderar y exigir en otras latitudes cuando tienes esa información, es cuando la cosa empieza a cambiar. Cuando cuando empiezan a ver el ciudadano la utilidad del derecho al acceso a la información, las cosas empiezan a cambiar. Si no, sí, evidentemente, pues ahí se queda, ¿no? Y hay muchos... Se necesita un ciudadano responsable, un ciudadano que quiera utilizar la información para que esto cambie. Si el ciudadano no quiere, o sea, si simplemente quiere hacer un ejercicio de acceso a la información para tener la información, pues ahí va a estar, ¿no? Digo, y la información se va a quedar en sus archivos, en su computadora. Pero si el ciudadano quiere la información para realizar un activismo, para que pueda cambiar algún estatus que se tiene sobre algún tema, por ejemplo, el tema de la educación. Si yo quiero saber, primero, ¿cómo está la educación en Sonora? Bueno, que se atienden a 5 niños de 10 niños que existen en Sonora, se atienden a 5, una educación básica de calidad. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se atienden a los 10? Bueno, solicito el presupuesto, y en base a eso le cuestiono al gobernante, le cuestiono a los encargados de esa área del por qué la situación está así. Pero con entonces el insumo, nos daremos cuenta de por qué se están gastando en bardas perimetrales en lugar de programas específicos para elevar la calidad educativa, por ejemplo, por poner una idea. Ahora, los empresarios, según un estudio que nos presentaste, son los que más son usuarios de la transparencia. Eduardo, ¿por qué son los empresarios a nivel internacional con un 43%? Son los empresarios los que son usuarios de la transparencia, los ciudadanos 39%, las ONGs 10% y los medios 8%. ¿Por qué este interés de los empresarios de ser usuarios de los sistemas de transparencia? Bueno, en estos días lo que es la actividad económica está globalizada, y eso habla de que las inversiones miran de un lado a otro, de un país a otro, y desde luego los países o los empresarios de otros países que van a invertir en cualquier país, lo primero que tienen que ver es la transparencia, si son estados que cuentan con los requisitos para poder tener inversiones seguras. Okay. Y dado ello, bueno, pues buscan cómo vía información tener las mejores informaciones, por ejemplo, cómo anda la calidad de la educación, cómo anda la infraestructura, el tema de los procesos para obtener, supongo, las licencias, la rendición de cuentas, los impuestos, cómo está el clima laboral, sindical, para poder las juntas de conciliación, si hay una justicia laboral adecuada. Son un termómetro. Bien. Entonces, en estos momentos las empresas requieren información para toma de decisiones, y cada día está más presentes. Y desde luego, ahorita hablando de lo que es transparencia, el principal demanda del ciudadano es la rendición de cuentas. Es la principal demanda, y la rendición de cuentas tiene que ver con la transparencia. Entonces, el resultado es rendición de cuentas en una democracia indirecta, cuando estás a partir de tus diputados, y los diputados no están dando realmente esa información o esa función a la que fueron elegidos, pues desde luego pues empiezas a buscar la transparencia en este tipo de mecanismos. Te pregunto lo que le pregunté al maestro Darcy Espinosa. En el estado de Sonora, ¿cómo estamos o cómo percibes tú el tema de la transparencia y rendición de cuentas en relación a los sujetos obligados? Yo creo que hay mucho que avanzar y mejorar. En la medida que como ciudadanos nosotros tengamos o hagamos uso de esos institutos que existen, vamos a hacer que realmente vaya funcionando mucho más el tema de la transparencia. Hay mucho que hacer en el estado de Sonora y en el país. Hablando de lo pendiente que hay en el país, tenemos pendiente un sistema nacional de transparencia que está atrapado en el Congreso de la Unión porque se comenta que diferentes cabilderos han puesto candados o trabas para una propuesta que se suponía que era de avanzada en un sistema nacional de transparencia en México. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Fíjate, Salvador, el pasado 7 de febrero del 2015, o sea, estamos en tiempos anteriores, se tuvo que haber aprobado la Ley General de Transparencia.
La Ley General de Transparencia era un mandato, es por mandato constitucional, hubo unas reformas constitucionales al artículo 6 constitucional en 2014, que decía que dentro del esquema, por el periodo de un año, se tenía que construir todo un andamiaje a favor de la transparencia, que involucraba no únicamente los aspectos de tener recursos efectivos para poder hacer valer el derecho, sino también cómo se cómo se debe promover la transparencia, cómo se tiene que articular, porque la transparencia no puede ser un aspecto de una entidad federativa que cumpla o no, sino tiene que ser es un todo del Estado mexicano, un sistema de cumplimiento, que a eso voy, que dentro de los mandatos que tendría que establecerse en esa ley general es la creación o el establecimiento real del Sistema Nacional de Transparencia, una plataforma que pudiera articular a todos los organismos que son promotores de la transparencia, al igual que todos los sujetos obligados, para que todos en conjunto pudiéramos hacer valer el derecho al acceso a la información, donde tú amigablemente pudieras acceder a mecanismos donde tú solicitas algo y tuvieras una respuesta expedita, tuvieras si va a ser una negación, pues bueno, una negación, y tuvieras todos los recursos a tu fácil acceso, y para que se diera ese cumplimiento. Entonces, está atorado por una sencilla razón. Yo creo que los propios senadores, al querer hacer un ejercicio demasiado democrático, hay que decirlo. ¿Se espantaron? Y más que se espantaron es que vieron que se creó, como el producto fue tan bueno, que dijeron, híjole, no debimos haber hecho ese ejercicio. ¿Por qué? Porque te lo comento, y se lo comento a Eduardo y al público, creo que lo importante fue que integraron a gente de la sociedad civil, que participó, el Colectivo por la Transparencia, Sonora Ciudadana, incluyéndonos, participamos y construimos un gran instrumento jurídico que es la Ley General de Transparencia. El problema es que en ese instrumento jurídico metimos temas como las sanciones, los medios de premio a quien no cumpla, cuando existan omisiones de los sujetos obligados se les iba a sancionar, recursos, bueno, y sí fue un catálogo de instrumentos jurídicos dentro de la propia ley que pues evidentemente pues les causa cierto incomodidad, pudiéramos decirlo, a los gobiernos, a los senadores, a la clase gobernante, llamémosle así, y por lo tanto ahorita ya no ha salido la ley general. Como te digo, ya estamos en un plazo de omisión, sí. Y desafortunadamente pues... Pero mejor que salga tarde que salga bien, ¿no? Porque se ha comentado incluso que hay aspectos que detienen esta ley, se han establecido candados como si la solicitud pudiera afectar la economía nacional, algo así. Sí, seguridad nacional. La economía y seguridad nacional, dos términos que al fin y al cabo, desafortunadamente, como las condiciones están en nuestro país, pues casi todos los temas pueden impactar en la economía, el tema ¿no? económico, sí. En el tema económico y en el tema de seguridad inclusive también, digo, por la gran escalada que está teniendo ese tema desafortunadamente. Entonces, es evidente, Salvador, que nosotros cuando se sometieron esos temas al debate dijimos, señores, no puede ser así. ¿Por qué? Porque si pones ese tema, evidentemente al rato pues van a estar negándose todas las solicitudes. Por esas razones. Entonces, por esas razones, y razones que son ampliamente subjetivas. Exactamente, eso, porque no tienen no son tan objetivas, tan prácticas, y por lo tanto provocarían eso, negaciones y negaciones, y lo que menos que se pretende con el derecho al acceso a la información, la plenitud y la expeditez de los procedimientos. O sea, se les estaría negando pues todos y cada uno de ellos, entonces no tendría caso el derecho al acceso a la información. Entonces el objetivo fue que se desprendiera o que se especificara qué significaba cada uno de esos puntos. Llegó a un acuerdo, por decirlo de alguna manera, se dejaron encorchetados. Ese fue el gran problema, que después de las reuniones de la sociedad civil y los asesores parlamentarios se pasa la ley general a los senadores con esos encorchetamientos, sí. Con esas dudas, y ahí fue donde le metieron mano, como dicen por ahí. Y se habló de duendes. Los duendes legislativos, esa frase buenísima que por ahí salió, duendes legislativos, y que se cambió la ley. Pero hasta ahorita está entrampada, porque gracias a Dios, hubo resistencias entre mismo de los grupos ahí parlamentarios. Bueno, gracias a quien tiene interés legítimo en el tema de transparencia y rendición de cuentas. Así es. Porque, hablando de interesados en el tema de rendición de cuentas, ¿por qué a la Coparmex, Eduardo, le interesa tanto el tema de transparencia y rendición de cuentas, que en tu gestión has promovido varios ejercicios con Sonora Ciudadana? ¿Por qué? Bueno, yo creo que es algo muy importante, ya lo hemos platicado.
que Coparmex como sindicato patronal sí está muy preocupado realmente en el ejercicio de la democracia. La alternancia es un factor importante para la democracia, se ha dado, no con los resultados a lo mejor que esperábamos, pero bueno, yo creo que la democracia tiene que tener como un pilar importante la transparencia y la rendición de cuentas. Y en la medida que tienes un país, tienes un estado, tienes un municipio transparente con rendición de cuentas, haces un clima apropiado para las inversiones y eso hace que existan mejores empleos, con mejores percepciones, y vas generando esa parte importante que te empiecen a llegar la generación de empleo vía un estado transparente. Yo creo que es vital en estos momentos el tema de la transparencia. Creo yo que la primera de las reformas estructurales que se debería haber manejado es el tema del tema de transparencia, de la anticorrupción. Creo que es el tema, hay 11 reformas estructurales que se han dado en el país, pero yo siento que una de las principales debería haber sido la primera esta. Máximo principio de transparencia, que sea la transparencia o que sea tomada en cuenta como un aliado de los gobernantes. ¿Por qué no lo ven así? Yo creo que el gran problema es que no han logrado entender la utilidad de la transparencia en manos del ciudadano. Si tú como gobernante logras que la transparencia sea tu aliado, el ciudadano podría legitimar lo que tú haces. El problema radica en que si tú estás haciendo mal las cosas, si tú estás utilizando mal los recursos, si tú estás cometiendo ciertos actos de duda, pues pudiéramos decirlo de alguna manera, es evidente que el ciudadano los va a exhibir, y es evidente que el ciudadano va a señalar, y es evidente que el ciudadano va a decir que las cosas están mal y no va a volver a votar por ti, pues en ese caso. Si cambiamos la óptica, la transparencia y rendición de cuentas se puede incluso convertir en un discurso adecuado, correcto y honesto, en un factor para ganar votos. Así es, yo creo que ese sería lo principal, que le darías, entre más transparente te ves, la gente se va a volver a creer. Así es, uno de los grandes problemas, Salvador y Eduardo, lo sabemos, creo que lo tenemos muy claro, es la falta de credibilidad de la clase política mexicana. Entonces, la transparencia, fíjate, puede ser el aliado que le vuelva a dar esa visión al ciudadano de creer en su gobernante. ¿Por qué? Porque lo está viendo, lo nota en su bolsillo, pero aparte lo está viendo que las cosas están funcionando. Entonces, cuando es transparente y cuando el gobernante dice, miren, ese es el presupuesto, se ejerció con estas maneras, se cumplieron con esas actividades, miren, yo les doy la información que ustedes quieran, pues se convierte en su aliado. Además, les doy la información sistematizada. Es más, me pides esto, este puntito, esta coma, te lo doy como tal. Porque me conviene. Porque me conviene que tú lo conozcas. Claro. Entre más la gente conoce que su gobernante está dando resultados, pues obviamente va a volver a votar por él, va a volver a confiar en él, va a volver a confiar en su color, en su partido. O sea, va a darse ese efecto si lo ven como un aliado. Si lo ven como un enemigo, te da para el sospechosismo. O sea, yo voy a decir, no quieres ser transparente, es porque ocultas algo. Lo escondes. El que dicen por ahí la frase, el que nada debe, nada teme. Muchas veces no dan la información porque no la tienen. Aquí lo importante es también que generen la información. Así es. Ahorita las grandes reformas que comentaba también Eduardo, trajeron como consecuencia el hecho de que tendrías que estar obligado a documentar. O sea, ya un servidor público como no te tienes que estar obligado sido a documentar tu ejercicio, tu función pública día a día. Así es, y si no, lo vas a tener que generar. O sea, tendría que ser algo de simple lógica. Fíjate qué curioso, Salvador, y el gran problema que se ha tenido en transparencia es eso, porque te dicen, ¿quieres ejercer tu derecho? Bueno, pregúntame. Le preguntas y te dicen, híjole, yo cómo estaría gustoso de darte la información, pero no la tengo. Entonces dice, oye, ahora en día, a raíz de la nueva Ley General de Archivos y a la propia ley de las reformas constitucionales en materia de transparencia, te obligan al servidor público que genere esa información, que la genere. O sea, ya no puedes decirme que no existe. Si es una atribución directa para ti, tienes que generarla. O sea, no me digas que te tuviste una reunión, y no levantaste una minuta. Tienes que levantarla, porque yo quiero saber cuáles fueron los acuerdos, o pásame el video, pásame las fotos, o sea, quiero saber esa información de lo que se vivió en ese momento. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de transparentar el ejercicio. Uno de los compañeros ahí en el curso que acabamos de terminar dijo, poner en una caja de cristal al sujeto obligado de sus funciones. Es eso, o sea, quiere saber todos y cada una de las cosas que hace ese sujeto. Es nuestro empleado, es nuestro dinero. Exactamente, ese es otro problema. Además, para promover a un buen funcionario, como decías tú, es una gran oportunidad, porque no necesitas estar gastando en promoción.
tú con un buen ejercicio transparente no vas a gastar un 5 en que sigas creciendo como un buen político, dado que están las condiciones y está tu trabajo muy transparentado. Entonces yo creo que ahí se abaratarían muchísimas promociones, y realmente el que se promueve, pues quiere decir porque a lo mejor no tiene un gobiernos transparentes, ¿no? Claro, y tiene que decir, tiene que maquillar temas y todo. Yo creo que, como dicen, la acción es la que marca. Pues, así es. Eso yo creo que ahí es donde la transparencia nos daría, si el gobernante lo ve como aliado, yo creo que sería el principal herramienta para el ciudadano y para el gobernante, para que esas cosas cambien, ¿no? Yo creo que para que exista una verdadera democracia, le das transparencia, le das participación ciudadana y sobre todo le das inclusión en las decisiones de gobierno ciudadano, estaríamos en otro nivel. Maestro Dracier Espinosa, apoderado legal de Sonora Ciudadana, activista social, participante, como siempre, en diversos medios de comunicación. Muchísimas gracias. Vamos, Salvador, como siempre, muchas gracias, Eduardo, por la invitación a estar aquí con ustedes y poder participar en este diplomado, y pues agradecerles a todos aquellos que nos están escuchando y nos están viendo. Eduardo, de esta manera llegamos al cierre de este curso de procedimientos electorales. Conclusiones. Bueno, yo creo que fue un gran ejercicio. Esto el año pasado habíamos hecho un diplomado en Ciudadanía, Democracia y Cambio Social. Así es. Creo que va muy ligado a esto. Y el hecho de que se vaya muy enfocado a comunicadores, a periodistas, es algo, la verdad, de la mayor trascendencia, dado que son los comunicadores los que pueden hacer que voten por las personas. Pero a lo mejor son los que voten por las personas que no son las correctas. Entonces, en la medida que tengan la información, que tengan los medios para que puedan hacer de la ética profesional en el periodismo el ejercicio pleno de sus funciones, creo que eso va a ayudar mucho. Estamos es uno de los 9 estados donde se va a ver cambio de gobierno, y creo que es muy importante. Ya están empezando las campañas, el hecho que vayan motivados y capacitados, y que sepan que se cuenta con las instituciones, pues da un buen mensaje. Y yo la verdad que creo que en la medida que le demos fuerza, que le demos la credibilidad a las instituciones del país, eso va a hacer que vayamos creciendo. Y el INE, es decir, yo creo que es algo que debemos de apoyar y lo debemos fortalecer para que pueda crecer y que podamos tener un país más democrático. Pues muchas gracias, Eduardo, gracias a ustedes. Nos encontramos la próxima. Hasta entonces.